Bueno, nada, yo quiero ser muy breve, entonces simplemente, a ver, si puedo resumir un poco. Eh, Me gustó mucho el libro realmente, aunque como digo, no me dio tiempo a reposarlo todo con tranquilidad, porque Hall es un pensador muy fino, ¿no? Y entonces nos está, eh, bueno, está dándole vueltas a un problema que bueno, como se ha dicho ya a día de hoy, parece que tenemos todavía encima de la mesa. Es un problema muy difícil y es un problema para, digamos, para el que él, el tipo de orientaciones que da, porque no tanto soluciones, yo no creo que esté dando soluciones, pero la orientación que da el punto de vista es muy fino y luego además me parece muy valiente, ¿no? Porque al final, bueno, pues cuando critica, yo que sé, cosas como en algún momento dice algo sobre el puritanismo de la izquierda, eh, digamos que bueno, pues son cosas que en el momento, igual que hoy en día hay ciertas cosas que según donde se digan, ¿no? Pues digamos en ambientes de izquierdas pueden no ser bien aceptadas o bien, digamos, asumidas, pues él está diciendo muchas cosas ahí que yo encuentro atrevidas, ¿no? De hecho, lo del puritanismo, por ejemplo, hoy en día en el feminismo, esa palabra también se utiliza, ¿no? Para polemizar, ¿no? Unas feministas acusan a otras de ser puritanas y al final, bueno, realmente son cuestiones en las que yo encuentro que Hall era muy fino y que es difícil serlo, ¿no? Y es difícil no tomar partido, ¿no? Y saber navegar ahí las aguas. Otra cuestión, por ejemplo, que me pareció interesante, ¿no? Es cuando sale la nota de, bueno, la nota a pie sobre el narodniquismo, ¿no? Que explica un poco lo que es y dice, claro, no se puede ya defender que, digamos, haya una inteligencia orgánica que sea la vanguardia del proletariado y que le diga a la clase obrera o al proletariado por dónde tiene que ir, pero tampoco podemos caer en la tentación de decir que, bueno, pues lo que llamaba ahí, ¿no? En la nota al pie, el narodniquismo, que explica que es lo de, bueno, pues creer que el pueblo ya, digamos, no necesita, que ya es socialista, ¿no? Que el pueblo ya es socialista. Entonces, realmente navegar esas aguas es muy difícil, ¿no? Y luego otra cuestión es también deshacerse, repensar, mejor dicho, ¿no? La tradición de la izquierda del siglo XX en los países, sobre todo de Europa Occidental, ¿no? Es la cuestión de pensar o la dificultad de pensar un socialismo no laborista, no socialdemócrata, diferente un poco de esa línea que, como él dice, pues se ha impuesto y además se ha vendido como que realmente ha ganado a las otras alternativas, o sea, que se ha impuesto porque de verdad era mejor. Entonces, romper con esa idea, ¿no? De que el socialismo deba ser principalmente laborista o socialdemócrata. Y claro, Hall se presenta a sí mismo entonces como un pensador más radical, como decía Germán, que siento mucho haberme perdido la primera parte, atendí un poco a la segunda parte. Bueno, y como decía Germán, él se presenta un poco como radical, por lo que contabas de Terry Eagleton, ¿no? Que Terry Eagleton lo veía con un poco de suspicacia. Y es verdad que yo en cierto momento, o sea, sí me vi muy absorbida por lo que Hall está diciendo, por su retórica, pero en cierto momento encuentro que ese aparente radicalismo no puede deshacerse del todo, digamos, del Estado, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta el Estado, como cuando, por ejemplo, está hablando del Sistema Nacional de Salud. Eh, digamos que él dice hay que hacer esos cálculos de tal manera que nos podamos permitir mantener a flote un Sistema Nacional de Salud teniendo en cuenta cuál es la productividad real de la economía del país. Por ejemplo, yo ahí veo que digamos, hay como ciertos límites, ¿no? Que por mucha radicalidad en principio que tenga, por mucha potencia, hay ciertos límites que parece que nos empujan otra vez, ¿no? Como si, sí, como si nos empujaran otra vez a la alternativa, pues socialdemócrata o, bueno, pues laborista de toda la vida, aunque reformulada, aunque le demos vueltas y la repensemos, ¿no? Y tratemos de buscar alternativas. Claro, otra cuestión en este sentido que yo encuentro que, o sea, yo digo que el libro de Hall me gustó mucho, ¿no? Entonces yo en esta intervención estoy tratando de decir puntos que a mí me llamaron la atención, digamos, de una manera de, bueno, de los límites, ¿no? A lo que él está diciendo. Me pregunto
por ejemplo, este énfasis que él pone en la cuestión de parlamentaria, política, ¿no? Un poco siempre en relación con el pensamiento de Gramsci también, como si, tal vez sea una equivocación mía, ¿no? Pero por el énfasis que pone en el thatcherismo y cómo el thatcherismo se reapropia de experiencias propias de la clase obrera, ¿no? Que, digamos que por un lado entiende esas experiencias, pero al mismo tiempo se las reapropia y esa es su capacidad para crear una nueva hegemonía. Y en ningún momento Hall parece que esté pensando que la hegemonía se pueda, no, o sea, yo no lo he visto en el libro, por eso quiero polemizar un poco, pero puede que me esté equivocando. Como si, digamos, Hall entendiera que la hegemonía siempre se construye en cierto modo pues a través de la comunicación política, ¿no? Y como si dijéramos el eje fundamental que construye hegemonía pues sea el partido político. En este caso, él está hablando para el partido, yo creo, laborista, y es curioso, ¿no? Porque dice que hay que deshacerse del laborismo, pero ni siquiera está planteando la posibilidad de la creación de ningún partido nuevo. O sea, más bien está hablando de la del Partido Socialdemócrata ahí como una cosa, bueno, un poco rara y además que tira hacia la derecha, y no está planteando que tal vez la forma de superar pues las dificultades, ¿no? O digamos los límites que tiene el laborismo sea crear otro partido, sino que él cree realmente, me da la impresión, ¿no? De que lo que hay que hacer es ser, en cierto modo, mostrar el camino a los laboristas para que, digamos, bueno, para abrir vías nuevas de pensamiento político y nuevas oportunidades, pero no está pensando en una ruptura, o sea, no me da la impresión que esté pensando eso, en la creación de un nuevo partido. Y bueno, son cosas que me llaman la atención. Otra cuestión también que me pareció curiosa es la cuestión de afirmar una y otra vez que Hall no niega que exista la clase obrera. O sea, él hace muchas críticas a la idea de que una clase tenga que tener automáticamente asignada una cierta conciencia, una cierta conciencia política de clase, y él insiste, ¿no? Y insiste en que pues la clase obrera está ahí y sigue existiendo esa desigualdad, vamos a decirlo así. Pero me llama la atención cómo, bueno, una cosa, por ejemplo, a día de hoy, ¿no? Leído desde hoy, tampoco quiero juzgar, ¿no? Porque son coyunturas históricas ya diferentes. Nosotros hemos visto otros desarrollos que él cuando escribía esto no había visto, entonces no quiero ser tampoco, pero bueno, cosas no sé, que me llamaron la atención. Eh, ¿Cómo agarrarse, a pesar de todo, ¿no? A la idea de que la clase obrera está ahí y no optar, por ejemplo, por una estrategia que él también critica, ¿no? Negar la existencia de la clase obrera, pero como si, digamos, bueno, voy a acabar con esto y luego vuelvo a lo del socialismo. Es que ya os digo que como no lo traía muy organizado. Eh, por ejemplo, Standing, ¿no? A día de hoy. Pues Standing dice, hay un viejo núcleo de la clase obrera. Es verdad que Standing está escribiendo en los años 2000 y Hall escribía esto del 79 al 80 y algo. Entonces, ya digo que no quiero prejuzgar a Hall, pero la idea de Standing, ¿no? De, bueno, vamos a olvidarnos ya del proletariado, vamos a hablar de que hay un precariado y que hay un viejo núcleo de la clase obrera. ¿Por qué? Porque realmente sí que parece que, digamos, las nuevas formas de trabajo flexible están dando al traste con la identidad obrera, con las formas de vida obrera, y realmente una clase no es solo una clase socioeconómica, sino que también tiene que haber una identidad cultural en un sentido fuerte, y sobre todo para que se pueda hablar de esa división fuerte, digamos, entre clase obrera y clase dirigente o algo así. Por eso, perdonad. Por eso, bueno, pues alguien como Laclau dirá, es mejor hablar de pueblo que de proletariado, y hoy me da la impresión que esas son las opciones que están ganando, ¿no? Aunque realmente, bueno, pues como vemos un poco, la idea es que lo importante es cómo se usan las palabras, pero es verdad que hay palabras que tienen connotaciones que ya no responden a lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que bueno, que me llama la atención cómo Hall se agarra todavía a esa palabra, a ese significante de clase trabajadora, ¿no? De clase obrera. Y bueno, y probablemente es porque, como él mismo dijo, ellos creían que eran los intelectuales orgánicos de la clase obrera, o sea, no sé, bueno, me imagino, ¿no? Pero yo creo que ahí
bueno, es interesante, ¿no? Es interesante cómo él está viendo todo lo que está viendo y aún así mantiene que la clase obrera, pues la mantiene el significado en un sentido fuerte. Bueno, yo, a ver, es que no me quiero enrollar mucho más. A ver, voy a tratar de concluir. Bueno, sí, y luego otra cosa, la verdad que me llama la atención es pues esta cuestión del marco sí, volviendo ya por cerrar, ¿no? Realmente al final me da la impresión que Hall, cuando escribe estos artículos, da la impresión de a quien se dirige, digamos, al Partido Laborista o a una clase dirigente que debería atraerse para sí las luchas, digamos, minoritarias, minoritarias entre comillas, ¿no? Entendiendo que entonces la lucha socialista o la lucha de la clase trabajadora sería una lucha mayoritaria y que tiene que atraerse para sí esas otras luchas que son minoritarias pues, de la lucha antirracista, la lucha feminista, etcétera, etcétera. Y me llama la atención por qué plantea así la estrategia, ¿no? Como si al final la hegemonía tuviera que venir desde arriba. Fue algo bueno, que fue lo que más me llamó la atención del libro y digamos por sacar la cosa así más crítica, porque en general hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo, pero por detenerme en lo que no estaría de acuerdo, en los límites que yo le encuentro a lo que Hall estaba diciendo aquí. Y ya está, gracias. Perdonar, ¿eh?